dedicado a los jóvenes que no pudieron idiotizar. Capítulo 1. Los viejos. Esta pintura que podemos ver data de 1546, titulada La fuente de la juventud. El tema es el tiempo, la edad y el deseo de rejuvenecimiento. Habla sobre un mito inmemorial de un manantial con la capacidad de rejuvenecer a aquel que se sumerja en él. Desde antaño, la juventud ha sido objeto de deseo y ha despertado la imaginación de diversas maneras. Antiguamente se buscaba la juventud por medio de la magia, pero actualmente se busca por medio de la técnica, ya no por aguas mágicas, sino por medio de cirugías, cremas, masajes, Photoshop, etc. Pero al final de cuentas se mantiene el objeto de deseo. La juventud. Cuando la muerte pierde su sentido y significado, la vida misma pierde su sentido, ya que, al ver la muerte como algo sin sentido, la figura del anciano solo nos recuerda la fatalidad de la vida y el destino indeseado, por lo mismo es necesario esconderlo o maquillarlo. En las civilizaciones antiguas o premodernas, la figura del anciano no representaba una maldición, ya que estas civilizaciones veían en el anciano la forma y el medio para transmitir y mantener la cultura y las tradiciones. Ya que para estas civilizaciones la edad traía consigo la experiencia, el conocimiento y eran ellos los que encabezaban las ceremonias y rituales religiosos. Inclusive grandes filósofos han hablado acerca de la importancia de la vejez, entre ellos está la República escrita por Platón, en donde se delinea una gerontocracia, es decir, una forma de gobierno donde los ancianos tengan el primer lugar y donde los jóvenes deben ser gobernados por los ancianos. Aristóteles también mantiene una gran estima a los adultos mayores sugiriendo dejar la política en mano de los ancianos y no de los jóvenes. En su Ética Nicomaquea Aristóteles menciona que uno debe hacer caso a las aseveraciones y opiniones de los experimentados, ancianos y prudentes, pues ellos ven rectamente porque poseen la visión de la experiencia. En el arte de envejecer, Cicerón hará un esfuerzo para demostrar la importancia de la vejez en un contexto en donde se intenta delegar el poder hacia los jóvenes. En este texto explica que la fuerza puede corresponder a los jóvenes, pero la sabiduría corresponde a quienes han vivido lo suficiente como para cultivarla. También en la Biblia se pueden encontrar bellos pasajes sobre la vejez, por ejemplo. Job 12:12. Se lee que en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. También en el Antiguo Testamento la palabra griega ancianos es presbíteros, que hacía referencia a un hombre maduro y con mucha experiencia. Además de esto, San Agustín de Hipona divide las edades en 6 etapas, en donde la madurez es el nacimiento de Cristo, y la ancianidad de Cristo a la eternidad del fin de los tiempos. Por lo que se le da una gran importancia a la última etapa de la vida comparándose con un tiempo de gracia. También Santo Tomás de Aquino recomendará el estudio de la metafísica para una edad bastante avanzada ya que ella orienta al conocimiento de Dios y las verdades divinas. Las sociedades premodernas otorgan al viejo el conocimiento propio de la experiencia, la comunión con los antepasados, la correcta interpretación de la tradición, el culto religioso, entre otros privilegios. Pero en los tiempos modernos, donde existe otro ritmo y en donde los años no significan nada, se pinta un cuadro muy distinto. Capítulo 2. Los adultos. Los tiempos modernos advienen como una rebelión contra la tradición. Para ellos es necesario revisar con cuidado toda herencia e incluso descartarla desde el inicio, imitando lo hecho por Descartes, desarrollando su filosofía moderna sin ninguna referencia a los grandes hombres que lo precedieron. Tabula rasa. El hombre reclama el mundo solo para él y se coloca a sí mismo en el centro. Para ellos las creencias deben ser revisadas, las costumbres deben ser cuestionadas y los prejuicios deben ser abandonados. Por doquier se reclama un hombre nuevo, desentendido y olvidado de lo viejo. Los tiempos modernos no solo se jactan de haber superado la magia, sino también de la religión. Ya en el siglo XIX, Nietzsche declarará la muerte de Dios. De esta forma, el orden moral ha quedado sin el fundamento teológico y hasta metafísico que, de manera absoluta, lo estabilizaba y lo hacía entendible y autoevidente para todos. Perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y lo malo. Por eso hemos quedado a oscuras y en donde se torna indispensable encender linternas en pleno día. Ese es el precio consecuencia de haber matado a Dios, lo que en concreto quiere decir,
haberlo quitado del centro de la vida, haberlo reducido a un viejo relato sin el poder necesario para articular nuestro orden humano, cuya consecuencia es la desorientación radical que acompaña al nihilismo, es decir, la pérdida del propio sentido, cuyo precio es quedarse a oscuras. Sin Dios, y vueltos contra toda tradición, los tiempos modernos no son los tiempos del anciano. Y la industria moderna del rejuvenecimiento buscará disimular este vacío. Con la progresiva retirada de Dios, el hombre coloca sobre sus hombros demasiado peso, es por ello que los filósofos modernos como Kant y Rousseau reclaman la necesidad del adulto. Ya que este adulto moderno debe rehacer el mundo a su medida. La teología ha perdido su puesto, pero distintas ideologías se disputan el vacío. En pocas palabras podemos concluir que para el hombre moderno el progreso de la historia que conduce a la libertad y realización es responsabilidad exclusiva del mundo adulto. Capítulo 3. Los adolescentes. La adolescencia domina la forma y el contenido de nuestra cultura, convirtiéndose en una sociedad adolescente. La transición entre la niñez y la adultez, la cual es la adolescencia, se congela en un estado permanente que todo lo engloba. Atrapados en esta transición, vemos desaparecer las fronteras que dividían los universos del adulto y del niño. En la década de 1980 el sociólogo Neil Postman lo vio venir, al encontrar que la ropa, el ocio y el entretenimiento de los niños se asemejaba cada vez más al del adulto. Por ejemplo, el incremento de los crímenes cometidos por menores de edad, la sexualización de la niñez, el consumo de alcohol y de drogas entre niños y adolescentes, entre otras cosas. Lo que anteriormente mantenía separado el mundo adulto del de los niños era la posesión de determinados conocimientos sobre la vida, sus secretos y misterios. Pero esto ha dejado de ser así, los mundos han sido mezclados gracias a las tecnologías de comunicación, al principio con la televisión, ya que cualquiera puede acceder a ella, no se necesita ninguna habilidad para usarla. Por lo que las capacidades analíticas y reflexivas se estropean y son innecesarias. Ya que el mensaje que la televisión transmite es uniforme. La televisión revela a los niños los secretos de la vida adulta, violencia, sexo, adicciones y tragedias. Ya no queda información reservada al mundo adulto y por eso podemos concluir que la frontera que separaban el mundo adulto del de los niños se desmorona. Eso es solo el principio que fue originado por la televisión, pero con la llegada del Internet los niños y adolescentes ya no son solamente receptores, sino también emisores y productores de contenido. La televisión permitió la recepción indiferenciada de información, pero Internet permitirá la emisión indiferenciada. Los niños ahora ingresan al mundo de la comunicación de masas como productores. Lo que queda tras la consumación de este proceso es, el adolescente. Etapa de transición entre la niñez y la adultez. Fue un error pensar que los niños se parecían cada vez más a los adultos, a lo que en realidad se parecen es a los adolescentes. De la misma manera los adultos no se han infantilizado, ya que a lo que ahora aspiran es a la adolescencia. Nuestra sociedad digital es una sociedad adolescéntrica. Quien fija la forma y el contenido de la cultura hoy en día es el adolescente, porque él es el que domina los medios digitales. Las características psíquicas y culturales de los adolescentes se articulan perfectamente a los requerimientos del mundo digital, pasión por lo nuevo, adaptabilidad tecnológica, el deseo de ser visto, necesidad del sentido de pertenencia, gustos efímeros y la crisis de identidad y valores. Tanto es así que hasta una socióloga, Morduchovis, ha llegado a afirmar que Internet es la actividad más importante en la vida de los adolescentes. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en la investigación de Michel Desmourget, un neurocientífico francés quien se escandalizó tras haber estudiado distintos números en torno al tiempo que los jóvenes occidentales le dedican al uso de las pantallas. Según estas, a partir de los 2 años de edad los niños pasan casi 3 horas diarias delante de las pantallas, entre los 8 y los 12 años la cifra alcanza las 4 horas y 45 minutos, y entre los 13 y los 18 años la cifra asciende a las 6 horas y 45 minutos. Que los adolescentes sean nativos digitales solo puede significar que los adultos son extranjeros digitales en un mundo regido por Internet. En nuestro mundo con una economía digital el Internet ya no es solo para la diversión y el ocio, ahora Internet se ha convertido en el fundamento mismo del sistema social. Penetra la economía, la política y la cultura, trabajamos,
comerciamos, nos comunicamos, nos divertimos y nos desarrollamos en un mundo online. Y el adolescente, al ser el ciudadano promedio de este mundo, se convierte también en quien determina el contenido de este mundo. En el pasado los adultos eran quienes guardaban los secretos del mundo y enseñaban a los más pequeños sobre estos, pero ahora los adultos ya no enseñan, sino solo imitan, y buscan desesperadamente desentrañar los secretos de los más jóvenes. Tiene entonces una ideología adolescéntrica que hace creer que los jóvenes crean el mundo de la nada y que sus vidas y conocimientos no tienen conexión con el pasado. La cultura ya no tiene su base en la tradición ni en la herencia, se ha convertido en una cultura sin raíces. De esta forma la cultura ya no crece, sino que aparece de la nada, en un instante. Nuestra cultura del instante no tiene tiempo para ningún cultivo, puesto que la duración no se asemeja al progreso, sino a la desactualización. Ahora la cultura ha de consumirse, no cultivarse, la cultura entendida como trabajo sobre uno mismo, es decir, educarse, ha desaparecido, y ahora el divertimiento se convierte en la base de la cultura. Si en el mundo adultocéntrico había que esforzarse para superar las carencias que lo detenían a uno en la minoría de edad, ahora en el mundo adolescéntrico el adulto es el que representa carencias por doquier. Carece de flexibilidad, creatividad, originalidad, adaptabilidad, de tiempo, de energía y de vitalidad. El ingreso al mundo de la adultez ya no es visto como plenitud, sino como una pérdida. Si alguna vez el niño fue concebido como un adulto incompleto, hoy el adulto es visto como un adolescente incompleto, pues le falta frescura y espontaneidad, y más aún al anciano. La mayoría de edad ya no es algo de valor, no hay que esforzarse por madurar, sino por detener el paso del tiempo o preferentemente por lograr su marcha atrás. Al igual que la pintura del inicio, hay que buscar la forma de quedarse joven. Ahora, lo adolescente se convierte en la metáfora más apropiada de nuestra sociedad y cultura. Este video fue inspirado en el primer capítulo del libro de Agustín Laje, titulado Generación Idiota. Les recomiendo enormemente que lo lean.